Hay un denominador común a la hora de hacer inversiones inmobiliarias que las personas que quieren comprar propiedades, más allá de si la quieran para vivir o no, lo que más pretenden es, primero, resguardarse de la inflación. Hoy en día hay una inflación descontrolada y si tenés la plata en el banco, claramente estás perdiendo dinero si no tenés invertido, por ejemplo. Entonces las personas se fijan contra la inflación si están ganando dinero, si se están resguardando, aunque sea por lo menos que no estén perdiendo dinero. Hoy en día, 3 de los mercados más importantes del mundo son el Caribe mexicano, es decir, todo lo que es Riviera Maya, Playa del Carmen, Tulum, Cancún, a su vez también Miami, y otro mercado importante es Dubái. Ahora, me dirá, sí, hay muchísimos mercados a nivel mundial muy importantes, pero en un rango de $150.000 a $600.000, en cualquiera de estos 3 mercados puedes comprar propiedades. Después sí, por ejemplo, tenés Mónaco, pero tenés propiedades arriba del $1.000.000 mucho más caras. Pero estos 3 mercados, sin duda, pueden ser una de las mejores opciones para inversión. De hecho, creo que son de las mejores opciones para inversión hoy en día. Y te voy a mostrar cómo fue la evolución del precio por metro cuadrado en estos mercados después de la pandemia. A ver, quiero que sepas, por ejemplo, en qué momento te convenía entrar mirando 5 años hacia atrás en estos mercados y si realmente o no, si hubieras invertido, te hubieras resguardado de la inflación, porque vamos a ver en tiempo real cómo fue la evolución de la revalorización de las propiedades en este tiempo. Así que si te interesa, quédate en el video que ya mismo vamos a las pantallas. Aquí estoy en la plataforma de ProPrestar. Fíjate lo que te dice acá. Cancún, evolución del precio por metro cuadrado de la vivienda y del alquiler. A mí en este caso, para mostrarte, me interesa lo que es el precio por metro cuadrado. A ver, tenemos dos matices, apartamentos y casas. Y acá me dice precio por metro cuadrado en pesos mexicanos. De cada mercado pone su moneda. Fijémonos que acá, desde 2020 a 2026, ¿cómo fue la evolución del precio por metro cuadrado de los departamentos? Claramente tenemos una línea alcista, eso está interesante para ver, pero también hubo picos y caídas. No a lo típico, no sé, las acciones en bolsa, porque esto es real estate, es el mercado más estable del mundo junto con el oro, pero podemos ver una creciente positiva en su gran mayoría. Esta caída la vemos por lo de COVID, que fue en 2020, ya todos sabemos, no hace falta que explique de eso, pero interesante que veas el precio por metro cuadrado. Hoy en día, esto es a la actualidad, el precio promedio por metro cuadrado en Cancún es de 63.000 pesos mexicanos en departamentos y 30.000 pesos mexicanos en casas. Tengamos en cuenta que esto es un promedio. A ver, hay propiedades, departamentos a pasos de la playa, en Costa Mujeres, por ejemplo, el precio por metro cuadrado es más caro, pero esto te hace un promedio general. Lo mismo para las casas. Normalmente las casas que se venden en Cancún están bastante más alejadas de la playa, entonces se promedia mucho mejor el precio por metro cuadrado, porque aparte, entre más metros cuadrados se compren, mejor precio se te hace. Y como las casas siempre son más grandes, son más amplias que un departamento, se reduce muchísimo el costo de los precios. Es un dato interesante para que lo tengas en cuenta. No sé si te querés comprar casas o departamentos, pero en este caso voy a analizar mucho los departamentos porque son los que más se utilizan. A ver, si vos, por ejemplo, estás viendo este video y estás en Estados Unidos o en alguna parte de México y querés evaluar la compra de una propiedad y es para ponerla a rentar, muy normalmente el mercado solicita departamentos. ¿Por qué? Porque están más cerca de las atracciones turísticas. ¿Por qué? Porque en las atracciones turísticas, cuando compras una tierra, querés explotarla al máximo. Entonces haces un edificio, porque te permite construir más unidades. Entonces normalmente los departamentos están más cerca de las atracciones turísticas, por lo tanto se va a rentar muy bien en zonas turísticas como Cancún, Tulum, Playa del Carmen, Dubái o Miami. Es lo que más te conviene. Así que en este caso voy a analizar la parte de los departamentos. Entonces, si queremos saber cuánto se revalorizó contra la inflación para ver estos últimos 5 años, tenemos que tomar el precio final del precio por metro cuadrado, que es 63.000, vamos a poner un promedio redondeado, 63.000 la actualidad y su más baja fue de 35.000. Entonces nos vamos a la calculadora y hacemos el siguiente cálculo. Tenemos que poner 65.000, a estos 65.000, que es el precio por metro cuadrado actual, le restamos el precio del pico más bajo, que era 35.000, por ejemplo, para sacar la diferencia. 35.000, este es el diferencial que hay entre un precio y el otro, desde el más bajo hasta el más alto. A esto, por ejemplo, lo dividimos por el precio inicial, que es dividido 35.000, que es el precio que estamos tomando más bajo, ponemos igual y esto lo multiplicamos por 100. Si vemos esto, me dice que el precio se incrementó desde el pico más bajo de 2020-2021 hasta 2026 un 85%. Es decir, si vos hubieses comprado acá, hasta el día de hoy, 5 años después,
tu inversión se hubiera revalorizado un 5%. Veámoslo por año, porque pasaron 5 años. Si estos los dividimos por los años que pasaron, hubo una revalorización del precio por metro cuadrado anualmente en promedio de un 17% hasta ahora. Eso si hubieras comprado, por ejemplo, en Cancún. ¿Cuánto fue la inflación de México estos últimos años? Te lo voy a poner acá. Esta fue la inflación de México desde 2020 aproximadamente hasta 2026. Tenemos un rango promedio de 4, acá hubo un poco más, por ejemplo 8.70, pero el promedio rondó de 5 para abajo en la mayoría del periodo. Así que tranquilamente le hubieses ganado la inflación y ganado revalorización por tu patrimonio. Está súper bien. Por ejemplo, eso en Cancún. Ahora, vamos a Playa del Carmen, a ver cómo evolucionó el precio por metro cuadrado. Evolución del precio por metro cuadrado aquí en Playa. Ok, voy a poner máximo, máximo, y acá tenemos los dos. Fijámonos de vuelta en la parte de los departamentos. Por ejemplo, el precio por metro cuadrado. Desde 2020 en diciembre hacemos el mismo ejercicio. 58.000 pesos el precio por metro cuadrado valía en diciembre y hoy está en 68.000. A ver cómo se revalorizó acá. 68.000 está hoy en día, entonces metemos 68 menos 58.000, ponemos 3,0 igual. Este es el diferencial, ahora lo tenemos que dividir por el precio inferior, que era 58.000, que era el precio de 2020. Esto le doy igual, lo multiplico por 100, le doy igual, y Playa del Carmen en promedio, a ver, esto está tomando zonas céntricas, zonas no céntricas, de todos lados, a ver, pero en promedio, desde diciembre hasta ahora se revalorizó un 17%, mucho menos que Cancún. Es decir, si lo divido en 5 años, por ejemplo, tenemos que se revalorizaron un 3.44%. Prácticamente estarías en tablas con lo que es la inflación que hubo en México. Mucho mejor la performance de Cancún en este momento. Pero no quiere decir que sea un mal momento para comprar en Playa del Carmen. Al contrario, las propiedades están bajas. Fíjate cómo vemos picos acá, vuelta a bajar en 2023, volvieron a subir hasta, por ejemplo, en enero de 2025 y desde enero de 2025 el precio por metro cuadrado está bajando. Ahora sería un buen momento de compra, por ejemplo, si lo ves de esa manera, ¿no? A ver, por lo menos es la data que tiene esta plataforma. Puede haber márgenes de error, pero más o menos yo estuve analizándolo y está bastante bien. Hay zonas particulares que no se debería comprar, yo no las recomiendo porque no puedes meter todo en la misma bolsa, ¿no? Hay zonas mucho mejores como es el centro de Playa del Carmen que otras zonas de la ciudad. Pero bueno, se revalorizó bastante menos. Ahora te quiero poner Tulum, que quizás te lo estabas esperando. ¿Cómo fue el precio por metro cuadrado en Tulum? Ok, vamos acá a Tulum. Y acá, por ejemplo, vemos los siguientes precios. Voy a poner máximo, máximo. Ok, vemos una baja en el precio por metro cuadrado desde diciembre de 2024 en Tulum, bastante más agresiva en el precio, pero vamos a hacer el mismo ejercicio. Tenemos un precio actual de 54.000 pesos por metro cuadrado, bastante menos que en Playa del Carmen. Fíjate que en Playa del Carmen era 68, acá estamos en 54 el promedio, eso siempre lo aclaro. Ok, 54 actual y 47 en 2020. Vamos a hacer el ejercicio a ver cuánto se revalorizó actualmente. Tenemos 54 en la actualidad, 54.000 menos 47 que era el de 2020. Ponemos acá, el diferencial es 7.000, esto lo dividimos por 47.000, que es el precio de entrada en 2020, le voy a dar igual y esto lo voy a multiplicar por 100. Ok, me dice que desde 2020 a la actualidad, según esta tabla de evolución del precio por metro cuadrado, solamente se revalorizó un 14%. Vemos que tenemos una caída súper agresiva igual en el último tiempo. Y esto si lo dividimos en 5 años, que es lo que pasó hasta ahora, el precio por metro cuadrado en Tulum anualmente en promedio se ha revalorizado más o menos un 3%. Casi que estás perdiendo contra la inflación. Pero bueno, estos son precios muy generales. Hay propiedades que se han revalorizado más. Estamos hablando de promedios en general. Es decir, vos metés la plata en cualquier propiedad de Tulum y hubieras tenido estos rendimientos en cualquiera. Después, obviamente, a medida que más foco le metés y más cosas tenés en cuenta para hacer una buena inversión, esto hubiera mejorado, pero bueno, estamos hablando de promedios. Si tirás la plata ahí en Playa del Carmen, Cancún o en Tulum, hasta ahora hubieras ganado más en Cancún, después le sigue Playa del Carmen y después en Tulum, pero en todas hubieses ganado, o sea, no hubieras perdido.
prácticamente, y solamente por revalorización. Después tenés lo que se renta las propiedades, que también tenés un porcentaje. Ahora, me interesa, vamos a los últimos mercados, que son Miami y Dubái. Vamos a ver la evolución del precio por metro cuadrado en Miami, cómo fue contra la inflación también, porque acá, por ejemplo, tenemos la inflación de Estados Unidos, la inflación interanual, y vemos que desde 2021 aproximadamente, los últimos 5 años, tenemos un pico de inflación de 9% en 2022, pero bueno, eso fue por la impresión de dinero. Después se empezó a bajar la inflación y ahora rondamos desde 2023 en un promedio de 2.5 aproximadamente. Ahora en la actualidad está en 3.3, pero más o menos el promedio puede ser de 4%. Contando este pico que tuvimos acá. O sea que pongamos un 4% de inflación interanual en promedio de los últimos 5 años. Vamos a poner precio por metro cuadrado en Miami. Acá ya estamos hablando en dólares, porque esto me pone de acuerdo a la moneda de cada país. Entonces tenemos un precio por metro cuadrado de $7.800, mucho más caro que en la zona del Caribe mexicano. Recién estábamos hablando, si lo pasábamos a dólares, estábamos hablando de un precio por metro cuadrado 4.000, y en Miami ya estamos hablando de casi el doble, casi unos 8.000 en promedio por metro cuadrado. Entonces estamos hablando de una inversión mucho más grande. Pero bueno, vamos a evaluar. En diciembre de 2020 el precio por metro cuadrado en promedio en Miami estaba en $5.200. Ahora en la actualidad está en $7.800. Vamos a hacer la cuenta súper rápido. Tenemos una revalorización del 50%. Un montón. Si hubieras invertido en 2020 en Miami, ahora tendrías un crecimiento del 50% en tu patrimonio. No es muy difícil la cuenta, dividido 5 años aproximadamente, tendrías una revalorización de tu activo inmobiliario del 10%, superando agraciadamente la inflación, que fue en promedio del 4%. O sea que estarías muy bien en ganancia. O sea que hasta ahora tenemos, por ejemplo, en primer lugar Cancún, porque se revalorización un 17% anual. Después le sigue Miami, después le sigue Playa del Carmen y después le sigue Tulum. Bastante bien la revalorización del precio por metro cuadrado en Miami, a pesar de que la entrada es mucho más cara. Tenés un precio por metro cuadrado mucho más elevado que en las zonas del Caribe mexicano. Un 10%, súper bien. Ahora vamos a ver, por ejemplo, a Dubái. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la evolución del precio por metro cuadrado. Acá tenemos en el máximo desde diciembre de 2020 hasta la actualidad. La moneda de Dubái es el dirham. Ahora podemos ver el tipo de cambio que es, para que te des una idea. Pero vamos a hacer las cuentas. Por ejemplo, al principio estaba 18.000, vamos a poner un promedio, 18.000 en diciembre de 2020 y ahora está en 21.000. No hay tanta diferencia. Pero, por ejemplo, te pongo acá 18.000 dirhams. ¿Cuánto eran dólares? $4.900 en dirham. Más o menos el mismo precio por metro cuadrado que en Miami, ahora que podemos ver en la fecha de 2020. O sea que tenemos dos puntas. En la actualidad, $5.700 el precio por metro cuadrado que estamos acá. Y en 2020 era casi unos $5.000 también, así que no había tanta diferencia. Bueno, así que vamos a hacer el cálculo. Solamente un 14% en 5 años. Si esto lo divido más o menos 5 años, estamos hablando de que el que menos se revalorizó hasta ahora junto con Tulum es Dubái. En el tema de apartamentos, fíjese que estamos hablando de 2.8% de evolución del precio por metro cuadrado al alza en 5 años en Dubái. O sea que donde menos te hubiera convenido invertir es en Dubái y en Tulum. Desde 2020 los primeros son Miami y Cancún, después le sigue Playa del Carmen y después estos dos, lo que es Dubái y Coso y Tulum. Después, a ver, son mercados muy diferentes entre sí. Dubái es muy seguro, pero si vamos a los números de acá, no es la mejor opción que te hubiera gustado invertir, por ejemplo, en 2020. Vemos mucha más fluctuación igual acá en los precios. Está bastante interesante esto como para verlo así, y obviamente en Dubái el precio de entrada es mucho más caro. Entonces, si nos fijamos contra la inflación, porque prácticamente el dirham se mueve exactamente igual al dólar, vemos que apenitas hizo tablas con la inflación si hubieras comprado una inversión inmobiliaria en Dubái. En primera instancia, te hubiera convenido invertir en Cancún, que se revalorizó en promedio un 17%, una locura. Después le sigue Miami con un 10% en promedio anual desde los últimos 5 años. Después le sigue Playa del Carmen. Después le sigue Tulum y Dubái. Así que, bueno, tenés un panorama general de los tres mercados, a mi parecer, más importantes hoy en día para hacer inversiones inmobiliarias. Si es que estás buscando, por ejemplo, comprarte una propiedad para ir de vacaciones, para que se rente, en mayor parte que se rente y te vas de vacaciones a un lugar lindo,
La verdad que ahí tenés números bastante concretos. Siempre en el promedio se ahogan los enanos, eso lo tenés que saber. Después tenés propiedades muy específicas que se pudieron haber revalorizado mucho más, como también mucho menos. Pero este es un promedio. Así que bueno, espero que te haya aportado valor este video y nos vemos mañana con un video nuevo. Chau, chau.